Amigos de la Caja de Pandora de los 40, un placer como siempre tener los mejores panelistas, los mejores investigadores, escritores, youtubers, influencers, todo lo que tenga que ver con el mundo del oculto y lo paranormal. Exploradores urbanos pues también están aquí y nosotros los entrevistamos y digamos que es parte esencial del programa, como la carne del programa, pero nos gusta saltar de un tema al otro. De hecho, hoy vamos a saltar de un tema al otro porque este señor sí que es bien prolífico, este señor sí que tira de punta a punta, ha trabajado muchos temas, arrancó incluso con deportes cuando hacía vainas de noticieros. Es el gran Mario Villalobos, escritor, periodista. Hombre, don Mario, muy buenas noches. Padre querido, un gustazo siempre estar en la Caja de Pandora, uno de mis programas favoritos y un sitio donde me siento como en casa. ¿Cómo va todo? Está todo genial. La última vez que Mario estuvo por acá, estuvimos hablando de su libro acerca de las brujas. Recuerde que también varios aspectos de las entrevistas de esa bruja se volvieron virales y obviamente su libro. Entonces, después de eso, ¿qué pasó? ¿Siguió usted vendiendo ediciones? ¿Qué pasó con esa bruja? ¿Cómo va la vaina con eso, Mario? Pancho, mira, el libro ya va en la tercera reimpresión. La verdad es que, como les conté cuando estuve la primera vez acompañándolos, pues se trataba de un ejercicio profesional en el que yo contaba una historia, pero digamos que gracias a la generosidad de colegas como ustedes que me abren la puerta para contar de eso y también a la insistencia de la gente, pues empezamos ya a escribir el segundo volumen, que en este momento ya está en edición y va a estar muy pronto, en cuestión de semanas ya en el mercado, la segunda parte de las aventuras de Sofía, que realmente yo la verdad no tenía muchas ganas de escribir, y lo confieso y lo he contado a muchos amigos, porque como les relaté en la primera ocasión, pues allá hay una cantidad de energías bravas que lo atacan a uno cuando está en casa tratando de escribir, ¿no? Y resulta que en un conversatorio después de la Feria del Libro, alguien le preguntó a Sofía que cuando íbamos a contar más cuentos, y Sofía les dijo, no, mire, pues es que lo que relata Mario en Confesiones de una bruja, que es el primer libro, no es ni el 10% de lo que él dio cuando estuvo haciendo su trabajo como reportero en mi casa. Y la gente, pero ¿cómo así? Y empezaron a contar, y eso fue una locura en Instagram. Entonces ahí pueden ver en mi Instagram, para que me sigan, @Marito Villalobos, cómo me escribe gente. Ayer me escribió una señora de un sitio cerca de la Patagonia, en Argentina, imagínate. Gente de Perú, de Argentina, de España, un rumano, un japonés, una cantidad de gente impresionada por las historias que se narran, y pues la verdad no tuve otro remedio que agarrar el asadón y volcar todo el cariño de nuevo en este segundo libro, que también está muy lleno de sorpresas, ¿no? Confesiones de una bruja, como les digo, mire, el arroba de él es Marito Villalobos en Instagram, Marito Villalobos, como él mismo lo relata, y están experiencias con otros escritores, lo que él mismo ha expuesto en esos conversatorios, y es muy interesante en esa portada que se ve efectivamente la bruja causa una aura increíble, porque las últimas veces que hablamos con Mario, hablamos de esas relaciones de poder, y hoy como se sigue viviendo en ese mundo de la política, o pues de paramilitares, guerrilleros, policías, actores, actrices y demás, cantantes y demás, no deja de desconectarse, Mario. O sea, yo podría hacer esa entrevista en 2015, 20, 25, 2030 y seguirían esas relaciones con estos personajes, ¿o no es así, Mario? Tal cual. Es decir, esa relación entre la brujería y los poderosos, los criminales y los famosos existe desde que el mundo es mundo. Y en este segundo volumen de esta historia de Sofía del Guerzo, que es la protagonista de Cuestiones de una bruja, pues va a haber, por ejemplo, una historia de una muy famosa presentadora de televisión que terminó metida en el mundo de las prepago forzadas, en un drama personal muy terrible. Existe también una historia con uno de los alfiles, de los lugartenientes del mexicano, el famoso narcotraficante de Gonzalo Rodríguez Gacha, y además una historia de cómo Sofía protegió esotéricamente a Horacio Serpa Uribe, que fue uno de los grandes protagonistas de la vida política del país en los 90, cuando defendió a capa y espada al gobierno de Ernesto Samper, que era muy cuestionado en esa época por la presunta infiltración de dinero del narcotráfico. Esa parte, Chancho cuenta cómo Horacio jamás supo ni le pidió a Sofía que lo protegiera, pero ella hizo cosas para cuidarlo, porque eran amigos desde que eran jóvenes, compartieron mucho en Barranca Bermeja, que fue una de las ciudades donde ella desarrolló su entorno profesional. Y Horacio se fue a la tumba, vaya ironía, un 31 de octubre, Día de las Brujas.
Se cuentan todos los detalles de cómo un hermano de la bruja que ya no está vivo, se llamaba Cayetano, era uno de los tipos más cercanos a Horacio Serpa, y cuando lo vio complicado con el famoso proceso 8000, le pidió a su hermana Sofía que empezara a protegerlo. Horacio nunca le pidió a Sofía que ejerciera ningún tipo de ritual y nunca se enteró lo que ella hizo para protegerlo, entre otras cosas porque era un señor absolutamente devoto y muy serio con ese tema del catolicismo, ¿no? Ok, sin adentrarnos de pronto tanto en detalles, pero sí pues como las anécdotas que mueven este programa, cuando vos te referís a que ella protege, es decir, también había otra bruja del otro lado, es decir, X candidato utiliza su bruja y ella se da cuenta, uy, estos manes le están haciendo un favor a ese partido, entonces yo le voy a hacer el favor a Horacio, algo así, o me estoy enloqueciendo. No, todo lo contrario. Digamos, Horacio Serpa empieza a embolatarse con el tema del proceso 8000 y defender a Ernesto Samper, y le citan al Congreso de la República, le hacen para hacer lo que se denomina una moción de censura, que es una figura de control político que puede determinar eventualmente su salida del cargo, ¿no? Y Sofía hizo una cantidad de sortilegios para que los representantes y senadores que estaban citados a esa reunión no asistieran. Los congresistas estaban en los pasillos y no en el recinto de la plenaria, ¿no? Y poco después, cuando ya Serpa se lanza como candidato a la presidencia, ella vislumbra en un sueño que va a ser atacado o va a ser víctima de un atentado en un barrio llamado Aranjuez, en Medellín, y hace un conjuro de protección que él nunca supo que ella hizo, y lo salvó, según ella, según su relato, lo salvó de un atentado de un chico que finalmente fue arrestado por la policía. Entonces digamos que como que él nunca supo, Chancho nunca se enteró de lo que Sofía hizo, pero el cariño personal y la admiración profesional que ella le profesaba, pues lo llevó a darle una mano, aunque él nunca se enteró ni nunca se lo pidió, ¿no? Ok, y ya me imagino que esto ya es un post-libro, es decir, sea primero, segundo, o si alguna vez llega a haber tercero. ¿Ella cómo está? Es decir, porque cuando uno dice yo todo el tiempo me he dedicado a esto y se está comiendo todas esas energías, pues uno pensaría que ya es literalmente como la bruja de Blancanieves, y uno la ve pues muy férrea, es decir, como que entonces sus propias contras son muy fuertes, porque no se ve mal, Sofía. ¿O usted qué siente de ella? No, está muy bien. De hecho, digamos que obviamente los años no pasan en vano, ¿no? Por supuesto, y ella vive en Barranquilla, y cuando viene a Bogotá le cuesta mucho el soroche, ¿no? El mal de altura le da muy duro, y en ocasiones pues tiene que recurrir a una pipa de oxígeno para no ahogarse, pero desde el momento en que ella abandonó ese mundo negro y se redimió, pues su vida ha sido otra. Se han ido de su lado una cantidad de presencias que ella sabía y relataba que eran muy pesadas, ¿no? De hecho, ella algún día me contaba, y lo relataremos en el segundo libro, es como ella misma también se hacía limpiezas con otra amiguita bruja igual de poderosa ella en La Guajira, como visitaba a los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta en busca de limpiar toda esa energía con la que ella cargó, porque es muy terrible, ¿no? Y le dice a la gente en ese mensaje del primer libro, la moraleja es: no se metan con esto, porque si no lo pude dominar yo, que tenía un don, calcule lo que puede pasar con un cristiano, ¿no? Y en el segundo libro se narra, es el lado B de ese disco, Chancho, porque narra es un homenaje al amor de familia, y narra cómo su hija, la única que le sobrevive de los tres, su nuera y sus tres nietos, tuvieron que convivir con esa bruja perversa que era ella, y la aguantaron y la sufrieron y la perdonaron y la ayudaron a la redención que vivió. Pero Sofía hoy es una persona totalmente distinta a esa bruja tremenda que generaba tanto pánico, ¿no? Y obviamente ha tenido que soportar amenazas y ese tipo de cosas de gente de ese pasado oscuro que no quiere que ella se retire y que quiere que le siga haciendo trabajos, al punto que ella ya hoy, por ejemplo, no está atendiendo de manera presencial, todo es en videollamada, y le tocó cambiar de casa y tocó, digamos, tomar algunas medidas de seguridad, porque a veces el tema se complica, ¿no? Como me imagino que el mago nunca revela sus secretos, pues me imagino que ella cuenta, pues sí, que hace trabajos, pero no dice específicamente qué. Lo digo es por si ella de pronto en alguno de los relatos dice, mire, efectivamente, si usted quiere, no sé, fregar un alma, se tiene que beber la sangre de un murciélago, o si usted quiere hacer esto, tiene que desenterrar un muerto. Ese tipo de detalles se cuentan, o simplemente dice, hice un trabajo y ya. No, claro, ella lo cuenta con lujo de detalles, precisamente por dos razones. Mira que ella siempre insiste mucho en que ella dice, mire, usted puede comprar, si usted quiere aprender a hacer hechizos, baja manuales esotéricos en PDF, en Google de manera gratuita, pero lo que hace realmente un sortilegio es el poder que tiene el esotérico, relata Sofía, y no la obra ni los ingredientes, por decirle así, ¿no? Que el nido del pájaro macuá, que la hierba de no sé qué, que la jugadura de calzón, que todo
eso nada tiene efecto si no lo conjura una persona que tenga poder. Pero en el libro ella cuenta y relata detalladamente en ambos libros, tanto en el primero como en el segundo, detalladamente cómo son los hechizos, qué se usa, cómo son las invocaciones, para qué lo hacemos. Lo hacemos de manera pedagógica para que la gente vea que cuando estén, digamos, usando ese tipo de materiales, o estén invocando, haciendo una invocación, sepan que eso es una invocación maligna, de manera que no se inmiscuya. De hecho, mira, hay un capítulo en el nuevo libro que le va a interesar mucho. Yo sé que muchos de los oyentes de la Caja de Pandora son sardinos, son jóvenes. Sí. Y uno de los capítulos que viene en el segundo libro narra cómo un chico asistente de Sofía, que era amigo de sus nietos y llegó a trabajar con ella, casi estuvo a punto de matarla incendiando la casa porque se puso a jugar con una tabla Ouija de manera desconsiderada, ¿no? Entonces ella se lo advirtió y explica en el libro cómo y por qué la tabla Ouija abre canales insospechados y por qué es peligroso usarla, cuándo y cómo corre uno el riesgo de caer, digamos, en ese tipo de peligro tan latente que significa abrir una dimensión desconocida que no se puede manejar, ¿no? El pelado básicamente estaba deprimido por la muerte de su abuela, que era la única persona que lo quería en el mundo, y en medio de esa tristeza tan terrible, pues se puso a jugar con esa tabla, lo tomó posesión de él un espíritu que le ordenó matar a Sofía y ahí les dejo ese tropo volando en la uña para que lo lean, pero quiero contarle a toda esa audiencia joven que ese es uno de los grandes peligros hoy de tener acceso a internet, a todos esos manuales y a todas esas cosas. Porque lo hacen mal. Redondeando, hacer el mal, claro. Entonces, un poco redondeando lo que me preguntas es, ella contamos en el libro cómo son los ritos con pelos y señales para que cuando la gente los vea en internet detecte que ahí hay una zona de peligro. Exacto. Entonces, ojo, porque muchas de las cosas obviamente es para hacer el mal, pero si usted también lo hace mal, pues obviamente de pronto usted se muere porque practica una vaina que usted no es un brujo y cree que es un brujo. Eso pasa sobre todo en los 31 de octubre. Que el rito, no sé qué, los rockeros nos las damos de malos y termina perjudicado usted y usted pensando que sí, hacen unas pendejadas que los mismos tipos que practican eso dicen, pero estos brutos, ¿a qué juegan? Como ella está retirada, como Sofía está retirada, y antes de entrar a otro tema que me parece interesantísimo, porque por eso les dije, hoy con Mario vamos a saltar de palo a palo con dos temas paranormales muy interesantes. Pueden ustedes aportar al numeral La Caja de Pandora a los 40, pero antes de saltar hacia otro tema que tiene que ver con espantos, con cosas, con tragedias, con fantasmas y demás. Como ya se retiró y se supone ella está, usted dice, ella ya se redimió y todo, pero usted igual sigue hablando con ella. No pasa que de pronto Sofía dice, mire, esta señora de la televisión, esa es bruja. No tanto que alguien le esté haciendo un trabajo, sino este tiene pinta como de medio extraterrestre, este tiene pinta como de que hace tal cosa. O sea, en la actualidad, que ella reconozca, como dice, uy, este man medio satánico, ¿sí? O no, o ella dice, prefiere guardarse todas esas cosas para adentro. Lo comenta muy poco, ¿cierto? Porque digamos que una de sus normas profesionales es no referirse al trabajo de otras personas o eventualmente de alguien que pudiera ella considerar un colega. Pero sí, por ejemplo, cuando ella ve algunos espacios en Instagram donde ofrecen cosas que son demasiado fáciles de conseguir. Ella dice, mire, este señor está estafando por Instagram. Y te doy ejemplos puntuales, Chancho. Por ejemplo, hay gente que dice que publica o que ofrece servicios en vallas y en volantes que dan en la calle o incluso en cuentas de TikTok también, donde dicen, le ligo a su ser amado y se lo pongo de rodillas en 48 horas. Entonces ella me ha dicho, el que dice eso es un farsante, eso no es posible hacerlo. Para que tú puedas tener una persona, para que se pueda hacer ese tipo de amarres, que es el término técnico que se emplea para esos trabajos, tiene que haber alguna relación personal, haber habido en algún momento una gota de afecto al menos para que eso fluya, ¿no? Yo sí le advierte a la gente, por ejemplo, no regalen cosas como fotografías, no regalen objetos personales, ropa, los pañuelos, corbatas, prendas que son como de uso muy cotidiano, ¿no? Pero sí identifica cada rato, especialmente en redes sociales, y este también es un consejo muy cariñoso y respetuoso para los oyentes de la Caja de Pandora. Pilas con toda esa gente que ofrece cosas por internet, porque normalmente son charlatanes. Eso es que dice, Sofía dice, mira, muchos de esos dicen, les revelo los números para ganarse la lotería, el baloto, el no sé qué, el chance. En la plata. Ella dice, si eso fuera así de sencillo, pues ellos mismos ya se lo hubieran ganado, ¿no? Total. Entonces eso está lleno de gente, sabe el tema como ella, que fue perversa en su momento y ahora está haciendo uso de buen retiro, pero especialmente de charlatanes que pululan. Ok, ahora vamos a tirarla al otro palo, y es que dijimos, bueno, yo quiero saber en cómo va lo del libro, toda la vaina. Recuerden que pronto también viene todo lo del festival del libro, por decirlo así, o de la feria del libro en Bogotá y obviamente en otras ciudades. Y cuando yo estaba hablando con Mario, entonces me dice, no, pues que hombre, no se puede hacer la conexión porque estoy en Armero. Y para el que no sepa,
porque de pronto vive debajo de una piedra, o es muy joven, y más bien nosotros, Mario y yo, somos los viejitos, pues este año son los 40 años, ¿no? Eso fue un 13 de noviembre del 85, si la memoria todavía me acompaña, la tragedia de Armero. Y usted estaba allá metido porque tiene un proyecto con eso. ¿Es así? ¿No es así? Sí, Sancho, este es algo muy chévere que quiero que compartir con ustedes. Es que estoy haciendo un proyecto editorial. Por un lado un documental y por el otro lado un libro que seguramente verá la luz hacia octubre, cerca de la conmemoración de los 40 años de la tragedia, en donde abordamos cómo fue la tragedia desde el inicio, cómo fue de alguna manera una tragedia anunciada, cómo decenas de sismólogos y urbanólogos vinieron y advirtieron que iba a pasar. El gobierno tampoco podía hacer mucha cosa, ¿no? No teníamos ni siquiera el concepto de gestión de riesgos se había desarrollado a nivel mundial ni nacional y no teníamos la tecnología como para monitorear el volcán. Y eso derivó en una tragedia que dejó 25.000 personas muertas, cuyos restos reposan hoy en ese camposanto que está lleno de una cantidad de energías muy pesadas, ¿no? Donde es muy difícil llegar a trabajar, donde el día que me llamaste casualmente yo estaba entrando y saliendo y hay una cosa muy especial y es que ahora el celular tienen señal ahí hasta cuando uno entra al camposanto y se pierde la señal inexplicablemente, ¿no? Y empieza uno a recorrer y se encuentra con que el cementerio, por ejemplo, de Armero, increíblemente quedó intacto luego de la tragedia. Una cosa que eran olas, según me cuentan los sobrevivientes que he entrevistado, unas horas que ellos calculaban de entre 7 y 10 metros, viajando a 40 kilómetros por hora, se llevó todo cuanto había, ¿no? Y uno de esos relatos que quiero compartirles porque es muy paranormal es el de Víctor Cubillos. Es un geólogo que por cuestiones del destino no iba para Armero, Chancho, iba a otra población muy cercana que se llama Fresno y empezó a llover y a caer la famosa ceniza que cayó el día de la tragedia y decidieron parar en Armero, que es que para pernoctar ahí al otro día seguir su camino y estando ahí en Armero en una posada de estudiantes universitarios, hoy Víctor ya tiene 50 y pico de años, ¿no? Pero en ese momento era estudiante universitario, decide quedarse ahí en esa posada. Cuando sucede la tragedia, recordémosle a la gente que lo que pasa es que se viene esa avalancha tan terrible, rompe la hidroeléctrica cercana, la estación eléctrica cercana a Armero y el pueblo queda a oscuras, es decir, la gente murió a oscuras. Él dice que cuando estaba en el segundo piso de ese hotel donde se quedó, tuvo una aparición de un ser especial paranormal que le indicó, le alumbró el camino. Él decía era una especie de luz gelatinosa que se me apareció ahí. Él no sabe si era un espectro, si era un santo, si era un ser de otra dimensión que le iluminó el camino que le permitió subirse a la azotea y salvarse por instantes del golpe de la avalancha contra el edificio. Y una cosa que resulta increíble y que se le atribuye a esa protección paranormal de ese ser que lo acompañó es que él flotó en una losa de cemento de concreto de una de las paredes de ese hotel de estudio. Navegó, dice, cerca de 40 minutos, flotaba entre el barro hirviendo y no le pasó absolutamente nada, ni un rasguño, y él atribuye que se salvó gracias a la ayuda de un ser de otro plano que lo acompañó en esa travesía de 40 minutos por entre el barro, no recibió una sola herida. Un ángel, un alien, un espíritu, no lo define, simplemente algo. No lo único que decía que era una masa gigante gelatinosa que alumbraba. Me decía como las pulseritas esas que usamos en las fiestas, ¿no? Para alumbrar a la hora, pero dijo, pero hay unos 2 metros de altura, ancha y con un aspecto de gelatina. Y le alumbraba, no le hablaba, pero le señalaba por dónde tenía que ir y él seguía el camino. Imagínate, el pueblo estaba a oscuras. Esa historia, de alguna manera paranormal, la vamos a contar con mucho más detalle en el libro y también cómo hoy más que nunca las autoridades están tratando de atajar a la gente que hace ritos satánicos adentro del cementerio de Armero. Encontramos, peor que la primera vez que yo viajé, Chancho, encontramos restos de huesos humanos, calaveras destrozadas, aparentemente con martillos, y restos de velones negros que yo los conozco muy bien porque hacían parte de lo que Sofía trabajaba en su época oscura, ¿no? Pero además hay otra historia muy terrible que está pasando y es que todo el mundo recuerda que el símbolo de la tragedia fue la niña Omaira Sánchez, ¿no? La que murió enfrente de las cámaras de televisión, etcétera, agonizó durante 36 horas, perdón, durante 72 horas enfrente de las cámaras, y en el sitio donde ella murió, pues hay una cantidad de placas de agradecimiento por supuestos milagros que ella ha hecho. Entre ellos está la liberación de Alan Jara.
exgobernador del Meta, Sí, y señor. estuvo secuestrado por las FARC. Él acaba de perder su esposa, doña Claudia, hace unas semanas, y me contaba él que mientras estuvo en cautiverio, doña Claudia le oraba a Omaira para que lo liberaran, y cuando efectivamente él recuperó la libertad, fueron e instalaron una placa en agradecimiento. Y es una romería de gente bestial todos los días llevándole a eso. Pero lo que es mucho más impresionante es que a menos de 100 metros de ahí abrieron otro altar alter. La curia del pueblo tiene una grandísima preocupación porque se están haciendo invocaciones satánicas en nombre de Omaira. Es una de las preocupaciones que tienen hoy los sacerdotes, el obispo de la zona cercana a Armero Guayabal, que es como se llama ahora el pueblo, y los sacerdotes que trabajan con la comunidad católica, y es la preocupación porque se están haciendo ritos satánicos en nombre de Omaira para invocarla justo cuando se está haciendo ahora una campaña para que el Vaticano la declare beata, que es como el paso anterior a declararla santa, ¿no? Eso hay un proceso religioso en que se debe estar que hizo unos milagros, etcétera, cosas que seguramente no debe ser tan difícil porque, como te digo, hay cerca de 400 y pico de placas de agradecimiento como las que vemos como las que uno en Monserrate, así, en acción de gracias por la recuperación de un cáncer, o sea, unas cosas que son inexplicables desde el punto de vista médico, o hijos descarriados que se enderezan y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí a menos de 100 metros, y voy a estar compartiendo este material para que se lo compartamos a la gente en redes sociales, de efectivamente hay un santuario alterno donde hay símbolos satánicos, donde hay una cantidad de cosas, que muñecos similares a los de vudú. Entonces la cosa es tan intensa y tan fuerte que la mamá de Omaira, doña Leira Garzón, que los lunes iba habitualmente a arreglar la tumba de su hija, prefirió no volver porque es muy fuerte el sentimiento de frustración que le da ver que ya incluyeron a una niña que fue víctima de la tragedia, y el símbolo de la que se dice que ha hecho muchos milagros, la están invocando para cosas malas, digamos, ¿no? Y como te decía, el tema de cómo la gente entra al Camposanto, y muchísima gente, o la mayoría de la gente, cuando vuelve a salir hacia la carretera, dice: tengo un dolor de cabeza bestial, la energía es bestial. Hay gente que no aguanta caminar 2 cuadras y se devuelve. Que es que debajo de ese concreto, debajo de lo que quedó de esas ruinas, hay 25.000 almas en pena, ¿no? Eso debe ser una cantidad digamos, de energías muy bravas, de gente que dejó muchas cosas pendientes en este plano, ¿no? 25.000 está entre las tragedias más grandes de la humanidad, de la historia. O sea, es que 25.000 almas es casi el Campín. Sí. Muy Claro, un poco es como la tercera o cuarta erupción volcánica de mayor impacto a nivel de muerte de personas, ¿no? Y obviamente, mira que hay una de las cosas más extrañas que suceden, es como la gente hace un ritual llegan a lo que lo que fue su casa o la casa de sus papás, que está hoy destrozada, llena de matorrales, de árboles, etcétera, y empiezan a limpiar la casa y le colocan un letrero que dice: no está en venta, como si alguien la fuera a comprar, o relatan como, por ejemplo, ahí mismo hacían ritos satánicos, se han encontrado restos de ceremonias satánicas al interior de los restos de casa. Lo que era antes solamente en el cementerio está empezando a presentarse también en las casas, en los restos de las casas que sobrevivieron. Y otra de las cosas que arrojó el trabajo de campo es cómo hay unas manifestaciones de lo que los guías turísticos, porque además hay que decir a la gente que hay un recorrido turístico nocturno por Armero en el que la gente la llevan al cementerio, y los que tienen las pelotas suficientes para recorrer eso de noche lo hacen. Uno de los relatos de los guías es que hay un sector a espaldas de donde murió Omaira Sánchez, donde la energía es mucho más brava, porque ahí falleció la gente a la que los saqueadores le robaron cosas. Yo les pregunté que me explicaran un poco cómo era el tema, y me dijo: mire, hubo mucha gente que estaba agonizando atrapada entre el barro, y los saqueadores que llegaron de todas las partes del país, e incluso del mismo Armero, les robaban las joyas que cargaban, anillos, cadenas, relojes, y les hundían la cabeza dentro del barro para que se terminaran de ahogar. Entonces, algunos socorristas que fueron testigos de eso, y sobrevivientes que fueron testigos de eso, dicen que hay un sector específico atrás de donde murió Mayra Sánchez, donde la energía es mucho más brava, y donde suceden episodios paranormales con mucha mayor intensidad, donde se oyen ruidos, donde
se oye la gente, digamos, supuestas almas en pena quejándose de noche, llorando porque las asesinaron ahí en medio del barro, ¿no? Todo eso hace parte como de ese paisaje paranormal que enfrentan quienes van a Armero, ¿no? De hecho, allá a las 6 de la tarde o apenas empieza a caer el sol, los guías turísticos se van, la gente que vende helados o comida así de manera informal se va, el centro de visitantes, que es un pequeño museo, cierra, tan pronto empieza a bajar el sol, que todo el mundo dice que la energía es muy brava, ¿no? De hecho, los guías me relataron que hace un par de años estuvo un equipo de televisión de Chile que vino y una cosa absolutamente bestial, salieron despavoridos corriendo porque tuvieron tocamientos, una niña reportera y unos productores tuvieron tocamientos, les jalaban las cosas, las cámaras no funcionaban, lo que es como muy habitual en este tipo de sensaciones, ¿no? Total. Y yo quisiera entonces cerrar con esto, ya que estamos hablando de este trabajo de campo que conllevará obviamente pues una obra literaria y también un tema de documental. En primera persona, ¿sentiste los fantasmas? ¿Sentiste la psicofonía, las voces? ¿O solamente que los relatos dicen que sí se oyen, pero vos no sentiste nada? Lo que yo sentí fue una energía muy brava. En la primera ocasión que yo hice trabajo de campo, que fue cuando hicimos el documental, yo iba acompañado de un par digamos, de personas del equipo, mi productor Mauricio Miranda y mi compañero camarógrafo Pachito Ruiz, y sentíamos cuando fuimos al cementerio, Pacho no alcanzó a durar 5 minutos grabando. Me dijo, no, hermano, no puedo, me da escalofrío, me espeluzno, no fui capaz. Yo fui cuando el día que tú y yo charlamos la semana pasada para cuadrar esta entrevista, yo fui más o menos un martes o miércoles y yo fui como a las 4 de la tarde cuando sabía que pues todavía había como luz día para poder hacer algunas fotografías y tener videos en formato vertical para compartirles en redes sociales, y no fui capaz de entrar más allá de 2 cuadras. Yo sentía que me estaban mirando, sentía pasos detrás mío, sentía una energía pesada, sentía que el ruido de los animales estaba muy cerca, ¿no? Y cuando crucé la carretera desde el centro de visitantes hacia enfrente, que queda el Hospital San Lorenzo, que es el hospital que sobrevivió, yo para montarme a mi carro vi una bandada de murciélagos que se posó alrededor del carro, que de una forma tan aterradora que yo no fui ni siquiera capaz de agarrar el celular para subir una foto o un video, sino que arranqué y me fui y dije no vuelvo porque me asusté demasiado, ¿no? Y el otro día cuando volví hablé con los guías, me dijo, no, es que usted cómo se le ocurre meterse aquí solo, se tiene que ir acompañado porque la energía acá es muy tesa. Acuérdese que acá hay 25.000 personas, 25.000 almas que están en pena, todas dejaron algo pendiente, nadie por supuesto quiere morirse de una manera tan trágica y aquí pasan cosas. El único remanso como de paz que uno experimenta es el sitio donde está enclavada la cruz en la cual se arrodilló a orar el Papa Juan Pablo II, que visitó Armero en julio del 86, 8 meses después de la tragedia. Ahí como que se siente un poco más de paz, ¿no? Pues Marito, como siempre, muchas gracias por regalarnos estos minutos, unos relatos increíbles. Recuerden primero con el tema de la bruja, Confesiones de una bruja, y ahora que nos prepara para lo que será el fin de año con documental y libro incluido. Entonces, pues nada, agradecerle, Marito. ¿Algo más que quiera acotar antes de cerrar la participación en la Caja de Pandora? No, nada, agradecerles a ustedes por abrirme este espacio para charlar con la gente. Ahí nos seguimos conversando en Instagram, es @MaritoVillalobos, y pedirle a la gente que no se meta con lo que no hay que meterse, ¿no? Sí. Que hay una cantidad de cosas que no deberían atreverse a hacer. Estás solo manejando el Instagram, ¿cierto? ¿No tienes más redes sino solo Instagram o tenés No, YouTube? TikTok también. En TikTok también estoy como Marito Villalobos. Mira, aquí por ejemplo se acaba de encender el televisor, solo creo que alcanzaste a oír un ruido de fondo. Sí, ¿Cierto? sí, alcancé a oír de fondo. No. A veces pasa, ¿no? A veces pasan y yo llamo a Sofía y le digo, mira, por ejemplo, ayer, mira, para que la gente se aterre, compré el Samsung S25 Ultra, que es el teléfono que quiero ahorita porque tiene inteligencia artificial, porque mete una óptica mejor. Venía con el watch, con el teléfono correspondiente. Llegué de Armero, empaqué el cargador y no aparece por ningún lado. Y casualmente Sofía llamó a saludarme, le conté que había ido a Armero y me dijo, tú eres demasiado macho, ni yo me metería por allá. Entonces yo vi así, a veces se me pierden cosas, a veces se prende el televisor, a veces cambian de lugar algunas cosas en el aparcamiento, pero ya uno termina no acostumbrándose, pero sí de alguna manera pues como que
que se le vuelve habitual, ¿no? Yo lo que hago es orar mucho. Como les he contado, yo soy un católico devoto, muy devoto de la Virgen, y yo rezo mi rosario. Ahorita, justo antes de conectarme, eso estaba rezando mi rosario y cierro recomendándole a la gente, dejen eso quieto, no se metan, no se metan. Conózcanlo, sepan de qué tamaño es, pero no se metan con lo que no conocen porque eso es peligroso. Hombre, sabemos que esto siempre pasa en este tipo de espacios y lo que dice Mario de Real, no hay que abrir puertas que no sabemos a dónde nos van a llevar. Recuerden, muchachos, siempre conectados a la caja de Pandora de los 40.